En este vídeo vamos a hablar de los otros antecedentes de Marx que me parecen, dentro de lo que yo conozco, los más importantes en términos de influencia sobre el filósofo y economista de Treveris, y que son, por una parte, Feuerbach y por otra parte, Max Stirner, y que son importantes en la evolución del pensamiento materialista de Marx. Hay que recordar, antes de empezar, que Marx viaja, me parece en 1836, a Berlín a estudiar en la universidad y que pronto entra en contacto con el pensamiento hegeliano a través de su profesor de Derecho Criminal, que era Eduard Ganz, que además era un profesor judío igual que él, porque, como seguramente sabéis, el padre de Marx, que era abogado, se tuvo que convertir al protestantismo para poder ejercer la profesión, pero en origen la familia de Marx era judía. Pues bien, Marx se hizo allí, vamos a decir que devoto del pensamiento hegeliano, es decir, le gustó mucho, lo adoptó, por así decirlo, impresionado por la magnitud del sistema hegeliano, y el comienzo de sus reflexiones intelectuales se puede decir que es una especie de lucha con las contradicciones que él veía dentro del pensamiento filosófico de Hegel. Y en concreto, con el aforismo que veíamos en el vídeo anterior, ese que resume el pensamiento hegeliano, que dice que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y lo es porque esta afirmación quiere decir que lo más real de la realidad es la idea que da razón de la realidad. Es decir, que en última instancia todos los entes, todos los objetos que nosotros tenemos a nuestro alrededor tienen en su idea, en la idea que los explica, que da razón de ellos, su verdadera realidad. Y esto plantea un problema cuando hablamos de la realidad en términos materiales, es decir, cuando hablamos de la naturaleza, porque habría que explicarla como una especie de manifestación, una especie de expresión de cada idea concreta. Cada cosa sería la expresión de una idea concreta. En este sentido, el proceso por el cual Marx va a deshacerse de esta visión metafísica de las cosas y va a convertirse él al materialismo, está muy relacionada, está muy influida por la lectura que va a hacer de Feuerbach. Y en realidad se puede distinguir, esta no es una idea mía, es una idea de Carlos Valverde, se pueden distinguir tres etapas en esta evolución del pensamiento de Marx. Una, antes de entrar en contacto con el pensamiento filosófico de Feuerbach, y en segundo lugar, cuando conoce la obra de Feuerbach, su libro La esencia del cristianismo, y después, cuando supera el pensamiento de Feuerbach, principalmente gracias a la lectura del libro La propiedad y el único de Max Stirner, creo que ese es el nombre del libro. Bueno, pues bien, cuando llega a la Universidad de Berlín, siendo jovencito, Marx entra en contacto con un grupo de jóvenes hegelianos de izquierda, vamos a decir, que al estudiar a Hegel no se quedan con todo el pensamiento hegeliano, sino que distinguen dos cosas. Por una parte, lo que es el sistema hegeliano, que sirve para explicar toda la historia del universo, como vimos en otro vídeo, y que entienden que es conservador, y por otra parte la explicación de cómo se produce ese proceso en la historia, es decir, el método hegeliano. En este caso, este método, que es la explicación dialéctica, les lleva a comprender la historia como una especie de proceso de superación, que es en realidad revolucionario, es decir, la tesis y la antítesis se explican en la historia a través de un proceso revolucionario en lo que lo importante es la acción que realizan las personas y que tiene como fin y como objetivo la transformación del mundo. Pues bien, en la evolución del pensamiento de Marx, que va hacia el materialismo, tiene una importancia fundamental, como digo, el libro de Feuerbach, La esencia del cristianismo. Este libro tiene importancia dentro del desarrollo de las ideas porque adopta una perspectiva naturalista para explicar la religión. ¿Qué quiere decir esto? Pues viene a explicar que la religión en realidad es el producto de una necesidad que tenemos las personas de justificar la poquita cosa que somos, nuestra finitud, lo poco que somos. Y en ese caso Dios es una especie de proyección de todos los deseos insatisfechos que tenemos, de todo aquello a lo que aspiramos los seres humanos, pero de lo que en última instancia carecemos. Pero además de esto, el libro de Feuerbach es un ataque frontal contra Hegel. Es decir, en ese libro se ataca frontalmente la idea del absoluto, es decir, la afirmación de que la idea es lo real. Y además Feuerbach defiende que no hay más realidad que la realidad material. Y por lo tanto, el hombre es el único Dios y la única filosofía
es la que surge de las propias fuerzas de los hombres. Es decir, el único pensamiento filosófico sería el pensamiento filosófico positivo, que además estaba muy en boga durante el siglo XIX, como ya sabemos. Este libro tuvo un impacto tremendo sobre estos jóvenes hegelianos y también sobre Marx, porque además de justificar o de ser una manera de deshacerse de las mitologías y de las supersticiones del pasado, planteaba, decía Marx, una revolución teórica real. Es decir, ponía al pensamiento filosófico en una perspectiva completamente distinta y nueva. Y a Marx le interesó especialmente este materialismo descarnado, más que el ateísmo que contenía la obra de Feuerbach, y que está claro que excitaba mucho la imaginación de sus compañeros de aventura, como, por ejemplo, como Bruno Bauer. Y es a través de ese materialismo que comienza Marx a reinterpretar la obra de Hegel. Por ejemplo, cuando Hegel dice que el hombre es creador del propio hombre, lo dice en el sentido de que el ardiz de la razón nos lleva a transformarnos a nosotros mismos y a superarnos y a una evolución, que luego va a llevar posteriormente a que Dios se conozca a sí mismo. Pero para Marx, el hombre es creador del hombre a través de su interacción con la naturaleza, y lo es por mera necesidad. Es decir, el hombre está alienado en el sentido de que no puede ser lo que debe, porque tiene necesidades. Entonces la liberación del hombre se consigue en lucha con la realidad, transformando la realidad para poder satisfacer nuestras necesidades, y siempre de forma dura. En este sentido, Feuerbach va a ser violentamente criticado posteriormente por otros autores, y en especial por un anarquista, Max Stirner, que tiene una importancia grande dentro de esta historia. Stirner, como he dicho, escribe un libro que se llama La propiedad, el único y su propiedad, ¿no? El único y su propiedad, en el que critica y golpea el argumentario de Feuerbach, afirmando que Feuerbach lo que hace en realidad es sustituir un dios por otro, es decir, quita al dios de la religión y lo sustituye por la humanidad, por lo humano, que tiene también esos caracteres absolutos de un dios. Y este concepto de lo humano, dice Stirner, no es más que una ilusión, porque solo existen los humanos concretos e individuales. Es decir, no hay esas fantasías de la humanidad o de lo humano. Cada hombre, en realidad, tiene que responder solo ante sí mismo, y no ante un fantasma o una idea sublimada de lo que es el ser humano, que no sería más que, en realidad, sustituir las limitaciones que nos proporciona un concepto de Dios por otro concepto que en sí mismo es divino. Y la lectura de Stirner transforma la idea que Marx tenía de Feuerbach y le lleva a escribir unas tesis acerca de Feuerbach, 11 proposiciones, en las que establece su perspectiva definitiva respecto del hombre y su realidad. Es decir, esto no está bien documentado. Estas tesis, sin embargo, Marx no las publica. Marx tiene muchos manuscritos que los guarda para sí, como los manuscritos de 1844. Y los encontrará posteriormente Engels cuando muere Marx. En esas tesis, Marx abraza una visión del hombre que comprende al hombre en su materialidad personal, en lo que es, en su físico, en su materialidad física, pero también en la materialidad de lo que le rodea y por lo tanto le influye, le afecta a la hora de tratar de superar sus limitaciones. Es una apuesta, por lo tanto, por huir del pensamiento abstracto y por comprender a los hombres concretos en sus realidades concretas. Y esas circunstancias concretas van a ser las relaciones sociales que influyen a la persona, que la rodean, en las cuales la persona se forma, y el proceso histórico que las cambia en concreto. Por eso, la última de las tesis de Marx sobre Feuerbach concluye con esa frase que también es muy famosa de que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Por lo tanto, Marx lo que va a hacer es aterrizar su pensamiento en el mundo, de las acciones humanas concretas, es decir, en las razones que nos empujan a cada uno de nosotros a actuar, entendidas estas razones a través del concepto de alienación, es decir, a través de las necesidades que tiene el ser humano y de las circunstancias que le limitan y que fuerzan, en cierto modo, sus acciones. Y todo esto tendrá mucha importancia para entender la influencia que luego va a definir Marx entre las relaciones sociales y las fuerzas productivas, es decir, la relación entre estas dos cosas, y que va a explicar el motor de cambio de la historia para Marx,
y por lo tanto va a darnos las leyes históricas deterministas que a Marx por lo menos le permiten en última instancia vislumbrar un paraíso aquí en la Tierra.